Don Francisco Tudela, gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti. Estamos viviendo un escenario de inminente polarización. Todos hablan del fujimorismo enfrentado a sus antis. Ha habido esta semana una marcha que ha convocado una gruesa cantidad de personas. ¿Qué estamos viviendo? Es decir, estamos aquí ante un grupo de la izquierda que quiere cambiar la Constitución, quiere cambiar el modelo económico, y el debate está ahí. El modelo económico, el modelo político. ¿De quién o de quiénes son las manos que mecen esta cuna electoral? Bueno, en primer lugar hay que decir que es imposible ser de izquierda sin ser marxista. Y ser marxista plantea la creencia ciega en que el Estado debe controlar tanto los recursos nacionales como los medios de producción. De ahí hay distintas variantes de marxismo, en el sentido de que la intensidad de este control puede ser mayor o menor, o utilizar distintos mecanismos. Y entonces la izquierda desea volver a adquirir, como a partir de la Revolución de Velasco y durante toda la década del 80, el control de los medios de producción del país. ¿Y eso qué consecuencias trae? Eso trae como consecuencias inmediatas la paralización de la movilidad social en el país, como ocurrió durante la Revolución Militar. La Revolución Militar expropia todo, la prensa, los canales, intervienen las radios, expropia toda la gran empresa, los supermercados, los bancos, 75% de los bancos. Alan García solo intenta nacionalizar el 25% que no había nacionalizado Velasco. Todo el sistema de distribución de insumos, instrumentos de trabajo, alimentos se hace a través del Estado, Chape, CEP, en fin, una serie de empresas, hasta la leche Ensi que comprábamos era traída y vendida por el Estado. Y entonces este régimen crea una burocracia que tiene que estar con el poder político, pero que bloquea enormes campos de la actividad económica al pueblo, a la gente independiente, a las clases medias, que no pueden moverse porque tienen que trabajar para el Estado o adquirir lo que necesitan del Estado. Pero Verónica Mendoza reclama autenticidad en su programa de gobierno. Ella es muy auténtica, ella es una marxista completa, porque ella ha propuesto regresar a la Revolución de Velasco de 1968 a 1975. Su programa es calco y copia del llamado Plan Inca, al punto que incluso en su plan de gobierno Verónica Mendoza propone que los medios de comunicación sean representativos de distintos sectores populares de producción, que es exactamente el argumento que utilizó Juan Velasco Alvarado para confiscar la prensa. O sea, lo que ella es una reaccionaria que propone un plan de gobierno retrógrado que implica reconstruir las estructuras que Juan Velasco Alvarado construyó, que la democracia peruana entre 1980 y 1990 no pudo o no quiso desarmar, y que el gobierno de Fujimori desarmó sobre todo a través de un instrumento decisivo que es la nueva Constitución de 1993. Esa es la piedra de toque. Para poder saber quiénes son los que quieren volver al estatismo socialista y quiénes son los que quieren que las clases medias manejen el destino económico del Perú, basta ver ese único punto de sus programas. Los que proponen una nueva Constitución son los marxistas o filomarxistas que quieren volver al pasado en la máquina del tiempo o en la cabina telefónica de Doctor Who y reinstalarse en los años 70 manejando desde la cúpula del poder los medios económicos de la nación. Es decir, es retrotraer las cosas a 1968. Correcto. No es nada nuevo. No solo no es nada nuevo, sino que ha fracasado en todas partes del mundo.
Si tú vas a Europa del Este y les propones el programa de Verónica Mendoza, te apedrean. Esa gente ha vivido 50 años de comunismo. ¿Pero nosotros también? Nosotros también, pero por alguna extraña razón, debido probablemente a falta de cultura política, debido a la ausencia de las circunstancias en las cuales el comunismo se instaló en Europa del Este, que fue la Segunda Guerra Mundial, los latinoamericanos no son enteramente conscientes del socialismo que los envuelve, que es lo que ha pasado en la Argentina o en Venezuela. Y entonces a mucha gente uno le pregunta, el gobierno de Velasco, que además era filosoviético, uno le pregunta, ¿hemos tenido un gobierno socialista en el Perú? Dicen no. Y sin embargo el 60% de la economía estaba en manos del Estado y todo lo que era importante de la economía estaba en manos del Estado. Para decirlo en términos prácticos, ¿votar por Verónica Mendoza es votar por Velasco? Votar por Verónica Mendoza es votar por Juan Velasco Alvarado y por un programa marxista que ya no es leninista, pero sigue siendo marxista y que descansa en el punto central y exclusivo, uno, de tratar de tener el máximo control sobre los medios de producción y los recursos del país por parte del Estado. En segundo lugar, darle la vuelta a la democracia representativa con mecanismos de democracia directa, que son manejados por agitadores políticos. Por eso tanto énfasis en la democracia directa, en la consulta previa, en todos estos mecanismos. Esos mecanismos también los ensayó Lenin y fracasaron. Duraron lo que duró Lenin. Stalin ya suprimió todo eso. En ruso, soviet, no es otra cosa que un mecanismo de autogestión o de democracia directa. Pero lo que ha estado proponiendo la izquierda estos 15 años son estos mecanismos. Incluso desde las páginas de diarios muy prestigiosos hay columnistas que proponen la democracia directa. Ese es el segundo factor. Primer factor, que el Estado tenga control sobre los medios de producción y sobre todo sobre los recursos nacionales de manera directa, asumiendo el rol empresarial. En segundo lugar, democracia directa más que democracia representativa, darle la vuelta. Y decir, bueno, la sociedad civil, las ONGs, etcétera, 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 son las que realmente hablan por la gente y no el Parlamento. Ese es el segundo factor. Y el tercer factor es atacar todos los fundamentos del orden social tradicional, especialmente la familia. ¿Por qué? Porque hay que leer a Marx y Engels y darse cuenta que el origen de la propiedad privada, según Marx y Engels, está en la familia. Entonces todas las formas alternativas a la familia también son fuertemente apoyadas por estos grupos. Por eso es que los colectivos que han ido a la marcha del 5 de abril son justamente los colectivos que proponen estas tres cosas, o juntos o por separado. Ahora, pero estamos hablando de, si bien es cierto en Latinoamérica, la cultura política no es precisamente el eje que hace o gatilla una elección al momento de marcar. También estamos hablando del factor odio que se ha instalado en la campaña y que se justifica incluso desde páginas editoriales al punto de decir que es moralmente válido odiar al fujimorismo. Y ahí yo leía una entrevista que el otro día ofreció y claro, entiendo aquí el tema. La razón, decía usted, profunda del antifujimorismo es el odio por haber desmantelado el Estado de Velasco. Correcto, pero no es un odio exclusivo contra el fujimorismo. Si usted a esas mismas preguntas, a esas mismas personas les pregunta por Margaret Thatcher, va a tener exactamente las mismas expresiones de odio. No es lo que produce el odio, es que la izquierda peruana, desde la fundación del Partido Socialista en 1928, desde la fundación del Partido Comunista por Eudócio Rabines en 1930, a pesar de las escisiones entre pro-chinos y pro-moscovitas en los principios de los 60, a pesar de las reconstrucciones de la Izquierda Unida, del Partido Socialista actual afiliado al Foro de Sao Paulo, del PUM y de todas estas creaciones, fundamentalmente
estas personas no son un fenómeno netamente peruano, son un fenómeno internacional. Cuando Margaret Thatcher, a partir de 1979, se enfrentó a los sindicatos, se enfrentó a los monopolios estatales de Inglaterra, los privatizó, privatizó la energía, privatizó British Airways, privatizó todo lo que estaba en manos del Estado, lo puso en bolsa para que el pueblo inglés lo pueda comprar. Luego los sindicatos fueron a unas huelgas larguísimas para tratar de imponer sus condiciones al gobierno. Se plantó, no cedió, quebró a los sindicatos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Liberó a una clase media que estaba totalmente congelada en Inglaterra y produjo una revolución económica que volvió a darle a Inglaterra el rango de primera capital financiera del mundo que lo habían perdido por completo y que en ese momento estaba en Nueva York. Entonces, esta revolución naturalmente tenía que generar el odio, no solo de los socialistas británicos, sino de los socialistas del mundo entero. Y entonces Margaret Thatcher es otro ogro al cual se odia. Entonces, no singularicemos el caso de Fujimori. Fujimori no plagió ningún plan de gobierno de Vargas Llosa. Las cosas estaban ahí para quien las tome. Eran las reformas de Margaret Thatcher y eran las reformas de Ronald Reagan que habían tenido éxito. Quiso aplicar el plan de Thatcher, digamos. Pero por supuesto, pero no era el autor de las ideas. El autor de las ideas era Laffer, el autor de las ideas era Hayek. En el caso del Perú, el promotor de las ideas era Hernando de Soto, que trajo a Hayek durante la dictadura militar, no cuando se nacionalizó la banca en 1976, 86 o 87, con Alan García. De tal manera que las ideas siempre han estado ahí y lo que se hizo fue actuar con atraso en el Perú, porque el mundo entero estaba reformando, pero el Perú... Chile ya había terminado las reformas, pero el Perú se había quedado congelado en ese pasado al cual quiere volver Verónica Mendoza, al cual quiere volver Alfredo Barnechea. Se habían quedado congelados ahí por miedo, porque la izquierda se había apoderado de la vida intelectual y mediática del país. Entonces, para que quede claro, el ciclo velasquista va de 1968, pero no termina en el 75, sino que la Constitución del 79 hasta el 92. Recoge el espíritu y muere el 92. Muere el 92, ¿no? Con la nueva Constitución. El golpe es objeto de repudio. Yo repudio el golpe de Estado. Encuentro que todo golpe de Estado tiene que ser condenado de manera inequívoca. Pero Fujimori no es el único responsable del golpe de Estado. Fujimori no da un golpe de Estado porque le sirven su desayuno frío en la mañana y se molesta. Fujimori da un golpe de Estado porque tiene una clase política hostil, absolutamente irresponsable respecto a este Estado heredado del velasquismo y del cual ha usufructuado durante la década 1980-1990, porque quienes están en todas esas empresas públicas, en esos directorios, en esas gerencias de todo el aparato económico que maneja el Estado, los miembros de los partidos que ganan las elecciones. Y entonces, naturalmente, esta incapacidad de haber reformado produce una gran hostilidad. El haber perdido, que el Fredemo pierda las elecciones frente a Fujimori, produce un rencor que es comprensible pero no justificable. Hay una no colaboración con el gobierno de Fujimori. Fujimori va siendo acorralado y claro, si yo acorralo a alguien, pues va a llegar un momento en que me va a saltar encima. Todos son corresponsables de ese golpe. Yo condeno el golpe. Me acuerdo que siendo canciller me preguntó la televisión paraguaya, porque ellos estaban pasando por una crisis similar a la nuestra del final de los 80, y me preguntó sobre el autogolpe. Y yo dije, el autogolpe no es una vía política, no lo es, pero hay que ver que el responsable del autogolpe no es solo Fujimori, sino quienes crean la situación que hace que Fujimori
piense que ya no tiene otra alternativa que dar el golpe. Él decide tomar esa decisión. O sea que todos, él decide, claro, él asume la responsabilidad, pero todos son corresponsables de la crisis política terminal que ha conducido a esa situación. Yo no puedo empujar una crisis, bloquear a un gobierno, impedir las reformas, beneficiarme de los monopolios del Estado, conducir un país a la quiebra y luego, cuando se produce una quiebra constitucional, decir, yo no tengo nada que ver, el culpable es él. Entonces, eso es falso. Entonces, el ciclo velasquista, decía, termina en 1992. Claro, y la nueva constitución o el ciclo liberal, digamos, de yo economía diría, de libre no mercado. hablemos de ciclo fujimorista, porque estamos hablando de ideas universales. De acuerdo. La eliminación de los monopolios del Estado, el surgimiento de una clase media que finalmente ha sido liberada de esta opresión estatal. Llamemos ciclo liberal, ¿no? Que también desplaza a mucha gente, porque durante toda la etapa estatista se ha generado una clase media de funcionarios que dependen de la estructura estatal. Muchos de ellos reciben incentivos y tienen que abandonar el sector público. Terminan molestos con el gobierno. Despedidos, reposición. Correcto. Luego, la izquierda peruana, que desde 1928 ha trabajado para crear un Estado socialista y que se sube toda al carro del gobierno de Juan Velasco Alvarado, como el mismo Juan Velasco Alvarado lo admite en la última entrevista que le da a Caretas en 1977, que se suben todos al carro de la aplanadora del Cinamos, donde está Carlos Delgado, Héctor Béjar, Elan Jaworski, Carlos Franco, en fin, Francisco Guerra García. Toda esta gente, naturalmente, crean un Estado y crean una narrativa. Y esa narrativa es tan poderosa, esa narrativa socialista, inculpadora, chantajista emocionalmente, es tan poderosa que nadie se atreve a repudiar la izquierda a lo largo de toda la década del 80. O sea, de 1980 a 1990, nadie en el Perú se atreve a decir yo no soy de izquierda. A ver, entonces lo que quiero plantear es esto, porque estamos en una situación Hernando de Soto, los jóvenes turcos de la prensa y yo, que en esa época trabajaba en Correo. Poniendo en una balanza el ciclo estatista de 1968 al 92 y el ciclo liberal del 92 a la fecha, evidentemente uno va a encontrar beneficios o progreso en el ciclo liberal respecto al ciclo estatista. Bueno, ¿Por qué? Mi pregunta es, el ciclo estatista ahora tiene la oportunidad de llegar al poder, es lo que yo no entiendo. No, es que es muy sencillo, porque al producirse, al revelarse ante los ojos del Perú la corrupción que reflejaron los Vladivideos, al conocerse a través de todos esos Vladivideos, yo estaba en el Congreso, he leído las transcripciones de muchos de ellos, no de todos, porque son centenares, se produce un horror. Yo recuerdo haber visto el primero de esos Vladivideos sentado en mi escaño, lo pasaron en una pantalla en el Congreso, y haber sentido asco. No hay otra palabra para describir. Asco, desagrado, indignación, realmente me revolvió. Y entonces, eso han sentido todos los peruanos. Aprovechando esta emoción justa, más temas de derechos humanos como son la Cantuta y Barrios Altos, esta izquierda que había estado escondida y que no había logrado colocar una bancada consistente en el Congreso a partir de 1992, porque la gente ya no votaba por ellos, vuelven a la carga, llegan a los medios y fabrican una nueva narrativa en base a la dictadura. Somos las víctimas de la dictadura. Se callan que ellos han sido colaboradores ultra eficaces de la dictadura militar durante 12 años. Eso lo callan, que han sido directores de la propiedad civil,
que han sido oficiales de reforma agraria, que han sido expropiadores, miembros de la planadora del Sinamos, participantes en los programas de televisión de apoyo a la revolución como Quipu 74. Todo eso lo tenían bien guardado, se habían escondido. Desde el regreso de la democracia en el año 80, esa izquierda se había agazapado avergonzada y dos palabras les permiten resurgir: disolver, disolver. Por eso es que el golpe es, como diría Talleyrand, más que un crimen, o peor que un crimen, un error. O sea que la marcha del 5 de abril no es contra las dictaduras. Yo me preguntaba eso en Twitter esta semana, porque yo también lo quisiera ver marchando contra el 3 de octubre. Es contra la Constitución. Jamás marcharán contra el modelo. Jamás marcharán contra el 3 de octubre, porque los intelectuales de mayor edad de esa izquierda colaboraron todos con la dictadura de Velasco. El Partido Comunista colaboró abiertamente con la dictadura de Velasco. Exacto. Ahora, entonces, pensando yo en el 10 de abril, el día domingo, ¿no? Y habiendo Quisiera visto añadir datos, algo que es muy importante. Solo esta pregunta. Pienso entonces que esto puede ser Macondo, porque el tiempo gira en redondo. Correcto, es puro Macondo. Gabriel García Márquez da en el clavo. ¿No? Yo he tratado de volver a leer 100 años de soledad. Lo leí cuando estaba en letras. Ya no es lo mismo, porque ha pasado mucho tiempo, ya la literatura ha cambiado de Pero el tiempo en redondo es Pero el tiempo, tiempo circular es muy peruano. En el Perú todo ocurre al mismo tiempo. En este momento el Inca está siendo capturado por Pizarro. En este momento Leguía está golpeando a Pardo. En este momento Leguía a su vez está siendo golpeado por Sánchez Cerro. En este momento Velasco está tumbando a Fernando Belaúnde. En este momento estamos perdiendo la guerra con Chile. Y todo vive al mismo tiempo y las familias heredan estos odios. Y son como clanes, como tribus. Nadie ha analizado con seriedad la sociología de la política en el Perú. Merece un gran estudio. Y entonces la tragedia peruana es que ahora estamos polarizados entre dos modelos. Un modelo de libertad económica contenido en la Constitución del 93 y un modelo de intervención del Estado en la Constitución, cosa que está consagrada en 3 artículos de la Constitución del 79, que asfixió al Perú durante toda la década del 80. Esto es, el modelo de libertad económica es un modelo sin privilegios económicos. El modelo socialista es un modelo de privilegios económicos para los que trabajan para el Estado y para los sectores que el Estado necesita para mantenerse en pie, y el resto de la población que se muera de hambre, como en Cuba, como en Venezuela. Esa es la pura verdad. La marcha de este 5 de abril del 2016 es una marcha de la izquierda peruana. No se puede ser de izquierda y no ser marxista. O sea, es una marcha del marxismo, que quiere regresar ¿a qué? A la Constitución del 79. ¿Por qué? Porque la Constitución del 79 les permitirá intervenir en la economía del Perú y crear un modelo socialista nuevamente. ¿Por qué han logrado esto? Porque han dominado la narrativa durante los 15 años de la democracia post-fujimorista, donde nadie se ha atrevido a contradecirlos, porque entonces acusaban al que los contradecía de fujimorista. Gracias, doctor Tudela, porque creo que ese es el escenario que el Perú va a tener que elegir en segunda vuelta. Muchas gracias.